Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar algunos módulos integrados de Python, es decir, algunos módulos que ya están dentro de Python, que nosotros no tenemos que programar, sino que ya vienen por defecto dentro de Python y que nosotros podemos importar y utilizar libremente. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí como título módulos integrados de Python. ¿Ok? Vamos a explicar esto un poquito más rápido. ¿Ok? ¿De qué se trata esto? A ver, nosotros ya hemos visto hasta el momento cómo nosotros podemos crear nuestros propios módulos y nuestras propias librerías. Esos módulos y librerías que nosotros creamos para nuestros programas se llaman módulos o librerías de creación propia, ¿verdad? Porque somos nosotros los que creamos nuestros módulos y nuestras librerías con las funciones que nosotros queremos que tengan. ¿Ya? Pero también existen algunos módulos que ya están dentro de Python, que nosotros no tenemos que crearlos, sino que ya están dentro y que nosotros solamente debemos importarlos y usarlos. Esos son los que se llaman los módulos integrados, ¿ok? Son los módulos que nosotros no vamos a hacer porque ya están. Entonces simplemente debemos llamarlos y utilizarlos. ¿Se fijan? Esos se llaman módulos integrados. Y por último, también existen otros módulos y librerías que se llaman módulos o librerías de terceros. ¿Ya? Los módulos o librerías de terceros son, eh, son archivos que crearon otras personas, ¿verdad? Por eso se llaman de terceros, porque los crearon otras personas en alguna parte del mundo y que los dejaron disponibles en la web para que nosotros podamos descargarlos y utilizarlos. ¿Se fijan? Eso se llaman módulos de terceros, ¿ya? Porque son módulos que hicieron otras personas en alguna parte del mundo y que los subieron a internet y que nosotros los podemos descargar en nuestros computadores para utilizarlos. ¿Ya? Entonces, esos módulos y librerías de terceros nosotros los vamos a ver más adelante cuando empecemos a trabajar con ya conceptos un poquito más avanzados, pero el momento sí, lo que vamos a trabajar son los módulos integrados, algunos de los módulos que ya vienen por defecto en Python. ¿Ok? Entonces, el primer módulo que vamos a ver es el que se llama el módulo MAT. Módulo MAT. El módulo MAT es un módulo integrado de Python, ¿ya? Que ustedes no tienen que programarlo, porque, insisto, ya está dentro de Python, simplemente tienen que importarlo y usarlo, ¿ya? Que nos va a ofrecer una gama de herramientas avanzadas de matemática. ¿Ya? Porque esto es una cosa súper importante. Nosotros hasta el momento ya contamos con algunos operadores matemáticos, ¿verdad? Ya vimos en el curso anterior que podíamos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. ¿Se acuerdan que había una operación de división entera, la operación que calculaba el residuo, el resto, ¿verdad? Podíamos calcular potencias, podríamos arreglar las potencias para calcular raíces. ¿Se fijan? Podemos calcular un montón de operaciones matemáticas. Pero si ustedes lo piensan bien, hay varias funciones matemáticas que nosotros todavía no tenemos. Por ejemplo, las funciones trigonométricas. Se dan cuenta que hasta el momento no hemos trabajado con funciones trigonométricas, porque no tenemos funciones, entre comillas, ¿verdad? Que nos permitan calcular un seno, un coseno, una tangente, ¿verdad? Esas operaciones matemáticas que en matemática son muy importantes y se usan un montón, aquí en programación todavía no las usamos. O por ejemplo, un logaritmo. Si ustedes lo piensan, todavía no tenemos una función que nos permita calcular un logaritmo. Entonces, esas operaciones que nos faltan de alguna manera, ¿verdad? Son las que nos ofrece el módulo MAT, ¿ya? El módulo MAT es un módulo matemático que nos ofrece una gama de herramientas matemáticas avanzadas para que nosotros podamos complementar nuestros programas. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas de ellas. Vamos a hacer varios videos donde vamos a ir explicando algunas de las funciones que trae el programa, ¿verdad? Que trae el módulo y cómo ir utilizándolas. ¿Ok? Entonces lo primero que debemos hacer es importar el módulo. Entonces ponemos import mat. Listo. Ahí se importó el módulo. ¿Sí? Esto lo importamos igual que los módulos que nosotros ya habíamos visto. Fíjense una cosa importante. Si yo reviso acá, ustedes se dan cuenta que aquí yo no tengo ningún módulo que se llame mat. ¿Se fijan? ¿Por qué? Insisto, este módulo no lo creé yo. Es un módulo que ya está dentro de Python. Entonces ustedes simplemente lo importan y lo usan. ¿Ya? Aquí recuerden que podemos hacer hartas cosas, ¿no? Nosotros podemos renombrar el módulo. Si yo, por ejemplo, en vez de que se llame mat, quiero que se llame m, bueno, lo renombramos como m. O no sé, si queremos importar algunas funciones específicas, recuerden, ¿se acuerdan cómo se hacía? Hacíamos from mat
import, y aquí podemos poner el nombre de las funciones que queremos importar, o podemos poner un asterisco para importar todo, ¿verdad? O sea, esto funciona exactamente igual que los módulos que ya hemos visto, solo que este módulo nosotros no lo hicimos, ya viene por defecto en Python, ¿ok? Entonces yo simplemente voy a poner import mat. Listo, ya está importado y lo podemos usar. Ahora, antes de empezar a usarlo, alguna persona se preguntará, bueno, ¿y qué tendrá este módulo adentro? ¿Podremos ver lo que tiene programado este módulo dentro? Sí, sí se puede. A pesar de que nosotros no lo hemos hecho, sí podemos revisar lo que tiene. Fíjense, si ustedes en su teclado presionan y mantienen presionada la tecla control, y ustedes su cursor lo posicionan encima de mat, del nombre mat, fíjense que se va a poner de esta manera. ¿Se fijan? Aquí les va a aparecer un pequeño mensajito y si ustedes lo presionan, se va a abrir inmediatamente este fichero y acá está el módulo mat. ¿Se fijan? Esto que está acá programado, esto es el módulo mat. Y aquí ustedes pueden revisar todo lo que tiene. Fíjense, aquí ya vemos que tiene algunas funciones como trigonométricas. A ver, mira por acá, hay más cosas trigonométricas. Acá hay como una función que convierte a grados sexagesimales. Mira, acá hay algo exponencial. ¿Qué más podemos tener por acá? Mira, unas cosas factorial, dice por acá. A ver qué más podemos tener. Mira, por acá hay unas cosas con logaritmos. ¿Se dan cuenta? Ustedes pueden ir revisando el módulo y revisar ya con más detalle lo que tiene. Nosotros vamos a ir viendo algunas de las funciones principales del módulo. No vamos a ver en realidad todas, solamente las que más nos interesan. ¿Ok? Entonces voy a cerrar el módulo y vamos a ver algunas funciones clásicas. ¿Ok? Entonces las primeras funciones que vamos a ver del módulo MAT son las funciones de conteo. ¿Ya? Como ustedes recordarán, cuando uno está estudiando probabilidad, lo primero que uno le enseñan generalmente tiene que ver con las técnicas de conteo, ¿verdad? Para poder contar los elementos de un conjunto de una manera mucho más rápida. Y ahí recordarán ustedes que habían varias técnicas de conteo. Entre ellas estaban, por ejemplo, ¿se acuerdan que uno utilizaba los factoriales, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahí uno tenía n factorial, que eso era simplemente multiplicar el número e ir multiplicándolo hacia atrás hasta llegar a uno, ¿no? Por ejemplo, 5 factorial era 5 por 4 por 3 por 2 por uno, ¿verdad? También estaban las permutaciones, las variaciones, ¿verdad? Las combinaciones. Bueno, esas son algunas de las funciones de conteo que nosotros tenemos en matemática, en probabilidad y que podemos utilizar o que podemos calcular usando el módulo MAT. Entonces vamos a ver cómo se hace. La primera función que vamos a ver es la función factorial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ustedes utilizan la función factorial? Es muy sencillo. Simplemente ponen primero mat, que es el nombre del módulo, punto, y la función que vamos a usar, que en este caso se llama factorial. Y ustedes dentro de factorial pasan el número y listo. Y esto calcula el factorial de un número. O sea, es algo muy sencillo. Vamos a poner aquí, calcula el factorial de n. Pongamos, a ver, el factorial de n. Ahí sí. ¿Se fijan? La función mat.factorial calcula el factorial de n. No se olviden que tienen que poner siempre primero el nombre del módulo, punto, el nombre de la función. Ya, así es como lo estábamos haciendo antes. Ustedes también podrían importar el módulo completo y para que no tengan que usar mat. Punto. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Simplemente poníamos from mat import asterisco. Si ustedes importan así, van a tener que poner solamente factorial n. ¿Se fijan? No van a tener que poner mat.factorial, porque aquí lo están importando completo. ¿Ya? Sin embargo, no es una muy buena práctica. ¿Ah? Generalmente, si ustedes no van a usar todo lo que tiene el módulo, no sería tan bueno que lo importen completo, porque están importando funciones innecesarias. ¿Sí? Pero eso es parte, ¿verdad?, de lo que como ustedes quieran programar. ¿Ok? Entonces, la función mat.factorial calcula el factorial de un número. Entonces vamos a calcular un factorial. Voy a poner aquí mat.factorial y quiero calcular el factorial de 4, por ejemplo. A ver, por definición, 4 factorial es lo mismo que 4 por 3 por 2 por uno. ¿Ok? 4 por 3 son 12, 12 por 2 son 24 y 24 por uno son 24. O sea que esto me debería dar 24. A ver, hagámoslo correr, a ver si nos da eso. A ver, vamos a ver acá si nos da el número 24. Acá está el 24. ¿Se fijan? O sea, el factorial sí está funcionando. A ver, y vamos a calcular otro factorial. Mat.factorial. El factorial de 9, por ejemplo. A ver, ¿cuánto será el factorial de 9? Fíjense, es un número bastante grande. 362.880. ¿Y qué pasa si yo quiero calcular, por ejemplo, a ver, cuánto será
no sé, 8 factorial dividido en 5 factorial. ¿Lo podremos calcular? A ver, vamos a poner aquí mat.factorial. A ver, vamos a calcular 8 factorial dividido en mat.factorial dividido en 5 factorial. A ver, ¿cuánto nos da eso? Fíjate, nos da 336,0. 336. ¿Sí? 336 nos da esa división. Ah, fíjense, entonces podemos utilizar el factorial aquí para hacer un montón de operaciones. ¿Ok? Una manera muy sencilla. Así que si ustedes necesitan en algún momento usar un factorial, pueden hacer dos cosas. La primera opción es programarlo y la otra es importar el módulo mat y usar mat.factorial. Yo creo que esto es mucho más cómodo, ¿verdad? En vez de que ustedes tengan que programarlo, bueno, como ya está la función factorial dentro de mat, simplemente ustedes importan el módulo y lo usan, ¿verdad? Ahora, si ustedes quieren programarlo, por supuesto no pasa nada, ¿no? No hay ningún problema. Pero podrían aprovechar que ya está programado dentro del módulo mat, ¿verdad? Así que ahí tenemos un ejemplo. Ya, ¿qué otra función de conteo tenemos? Ya hemos visto el factorial. Otra función que se usa bastante es la función de permutación. Vamos a poner aquí mat.perm y aquí tenemos que pasar dos números, A y B. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí, ¿qué hace esto? Calcula la permutación de A entre B. ¿Ya? Para aquellos que no recuerden, ¿cómo se definía la permutación? La permutación, o también algunos le llamaban variación, ¿verdad? Básicamente, la permutación de A y B se define como el de arriba factorial dividido en el de arriba menos el de abajo factorial. ¿Sí? Así es como se define la permutación. ¿Perfecto? Entonces, por ejemplo, si yo necesito calcular la permutación de 3 sobre 2, esto por definición va a ser 3 factorial dividido en 3 menos 2 factorial. ¿Se fijan? Esa es la idea. ¿Ya? Digamos en términos prácticos, la permutación nos permitía ver cuántas formas teníamos de ordenar dos elementos de un conjunto de tres, ¿verdad? Donde importaba el orden. ¿Recuerdan que esa era como la estructura que uno tenía? Ahí uno veía, bueno, si importaba el orden o no importaba el orden, y ahí uno diferenciaba si era permutación o era combinación, ¿verdad? Bueno. Esa es básicamente la idea de la permutación. Entonces, vamos a hacer aquí, que insisto, hay otras personas que lo llaman variación, pero aquí en programación, permutación hace referencia a eso. ¿Ya? Bien, vamos a poner aquí, vamos a calcular la permutación de 5 entre 3, por ejemplo. A ver, ¿cuánto nos dará eso? Dice que la permutación de 5 sobre 3 es 60. ¿Será verdad? A ver, la permutación de 5 entre 3, por definición, es el de arriba factorial, o sea, 5 factorial, dividido en el de arriba menos el de abajo factorial. 5 menos 3 factorial. Entonces, ¿cómo nos queda? Arriba nos queda 5 factorial y abajo nos queda, eso parece un 3, 5 factorial y abajo nos queda 5 menos 3, eso es 2 factorial. Entonces, al final, ¿qué va a ocurrir? Que 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 factorial. Y el 2 factorial de abajo, ¿verdad? Se va a cancelar. Entonces te va a quedar 5 por 4 20 y 20 por 3 60. Ese es el 60 que está ahí. Ah, así que parece que está funcionando bien, ¿verdad? Y así ustedes pueden utilizar esto para calcular, ¿verdad? Eh, variaciones o permutaciones como ustedes lo llaman, ¿sí? Les puede servir, por ejemplo, si están resolviendo ejercicios de probabilidad básica. Bueno, si en algún momento necesitan hacer alguna permutación, pueden utilizar esto de alguna manera, ¿verdad? Como una especie de herramienta, algo bastante sencillo. Bueno, la última función que vamos a ver dentro de las funciones de conteo es la función de combinación, la combinatoria, que se lee mat punto y aquí tienen que poner com. Y aquí ponemos NK. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner, esto lo que hace es calcula la combinatoria de N sobre K. ¿Ok? Esto es lo que hace la combinatoria, ¿verdad? Recuerden que por definición la combinatoria de N sobre K, ¿cómo se calculaba? Era el de arriba factorial dividido en el de abajo factorial por el de arriba menos el de abajo factorial, ¿verdad? Esa es la definición de una combinatoria. ¿Sí? Es muy similar al concepto de permutación, solamente que la combinatoria lo que hace es decirnos de cuántas maneras se pueden ordenar
k elementos de un conjunto de n donde no importa el orden. En la permutación sí importa el orden, en la combinatoria no. ¿Ya? Esa es como la diferencia. La diferencia. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño ejemplito. A ver, vamos a combinar, a calcular la combinatoria, por ejemplo, de 10 sobre 6. A ver, ¿cuánto nos dará esto? Nos da 210. Fíjense. Podemos aquí, no sé, calcular la combinatoria de 5 sobre 3. ¿Cuánto nos dará eso? Nos da 10. ¿Ok? Vamos a corroborar esto, ¿ah? A ver, la combinatoria de 5 sobre 3, ¿cómo era? Por definición es el de arriba factorial dividido en el de abajo factorial por el de arriba menos el de abajo. 5 menos 3 es 2 factorial. Entonces, 5 factorial nos va a quedar 5 por 4 por 3 factorial. Y abajo tenemos el 3 factorial por 2 factorial, que es 2 por 1. Entonces, fíjate, se matan los 3 factorial y arriba ¿qué nos queda? 5 por 4, 20, y abajo nos queda 2 por 1, 2, y 20 dividido en 2 son 10, justo el 10 que está acá. ¿Ok? Así que la verdad es que sí está funcionando la combinatoria. ¿Ok? Entonces ahí ustedes tienen, ¿verdad?, algunos ejemplitos para poder de alguna manera utilizar este tipo de operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde podría yo utilizar un factorial, una permutación, una combinación? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, podríamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre un ejemplo muy sencillo que podríamos utilizarlo para encontrar los coeficientes del triángulo de Pascal. No sé si ustedes recuerdan eso, pero el triángulo de Pascal es un triángulo que parte con un uno y después aquí tiene dos unos, ¿verdad? Y ahora los siguientes numeritos que se van formando se forman de la siguiente manera. Mira, aquí tomamos el uno, el de al medio va a ser la suma, uno más uno es 2 y el tercero va a ser el uno. Después continuamos, aquí bajamos el uno y aquí sumamos, uno más 2 me da 3, 3 más 1, o sea, 2 más uno me da 3 de nuevo y aquí bajamos el uno. ¿Se fijan? Esto se llama el triángulo de Pascal. Es un triángulo de numeritos que tienen, que son numeritos especiales, que tienen un montón de propiedades. ¿Ok? Aquí uno puede seguir. Aquí después viene el uno más 3 son 4, 3 más 3 son 6, 3 más uno son 4, y aquí bajamos el uno. ¿Sí? Estos numeritos tienen relación con las potencias del binomio. ¿Sí? Recordarán ustedes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el cuadrado de binomio tenía estos coeficientes? Era el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más una vez el segundo al cuadrado. El cubo de binomio, ¿cómo era? Era una vez el primero al cubo más tres veces el primero al cuadrado por el segundo más tres veces el primero por el segundo al cuadrado más una vez el segundo al cubo. Y así, esto tiene que ver con los coeficientes de una potencia, ¿verdad? De la potencia del teorema del binomio finalmente. ¿Cómo podemos calcular esos coeficientes? Simplemente lo que tendríamos que hacer es una combinatoria, ¿sí? ¿La combinatoria de quién? De n sobre k, donde n va a ser la potencia del binomio y k va a ir variando desde cero hasta n, ¿sí? Vamos a hacerlo, miren, vamos a hacerlo para que ustedes vean. Miren, por ejemplo, vamos a calcular los coeficientes de esta línea, acá, los del cubo de binomio. Los coeficientes son 1, 3, 3, 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo ponemos aquí la potencia, en este caso, ¿verdad? Va a ser 3. Y vamos a poner aquí una lista que se llame valores y en esa lista vamos a meter los coeficientes, ¿ok? Entonces vamos a ir aquí con un ciclo for, voy a poner para cada i en el rango, ¿desde dónde? Desde cero hasta la potencia. Ahí tenemos que sumarle uno para llegar a la potencia, ¿verdad? Vamos a definir el coeficiente y el coeficiente simplemente es simplemente calcular la combinatoria. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí mat.conf, ¿ya? ¿Entre quién? Entre la potencia e i. ¿Sí? Y después lo vamos a meter, ese numerito lo vamos a meter a la lista. Así que voy a poner valores.append y voy a poner num. Y listo. Con eso voy a calcular los coeficientes de esta fila que está acá. Debería salirme 1, 3, 3, 1. A ver, vamos a verla. Vamos a poner print y vamos a ver valores. A ver si nos sale. Fíjense, acá están. 1, 3, 3, 1. ¿Se fijan? Calculemos los coeficientes de la otra fila. Fíjense, esta fila es de la potencia elevada a 4. ¿Se fijan? 1, 4, 6, 4, 1. Aquí simplemente aquí en potencia tendría que modificar y poner 4. Y listo. Fíjense, acá están. 1, 4, 6, 4, 1. ¿Se fijan? ¿Cuál será la siguiente potencia? A ver si aquí yo pongo 5.
Hacemos correr y mira, me dice que estos son los coeficientes de la potencia 5. 1, 5, 10, 10, 5, 1. ¿Será verdad? A ver, vamos a revisarlo acá. ¿Cómo era el triángulo de Pascal? Aquí bajábamos el 1, después aquí sumábamos. 1 más 4, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5 y el último numerito es un 1. Fíjate, los coeficientes son 1, 5, 10, 10, 5, 1. Y si ustedes recuerdan, voy a volver a cargarlo, eran los mismos coeficientes que nos dio acá. Miren, acá están. 1, 5, 10, 10, 5, 1. ¿Se fijan? Entonces así nosotros podemos ir utilizando este pequeño arreglito para calcular los numeritos del triángulo de Pascal. ¿Se fijan? Bueno, ahí hay un pequeño jueguito que ustedes pueden hacer. Podrían utilizar estas cosas para hacer muchas cosas más, ¿no? Pero esto sería un pequeño ejemplo práctico, ¿ok? Simplemente aquí ustedes si quieren calcular otra potencia, ponen aquí, van arreglando, ¿no? Ponen otra potencia, potencia 6, 7, no sé. Incluso pueden ir haciendo el triángulo completo, ¿verdad? Podríamos meter esto, por ejemplo, dentro de un while, mientras i sea menor o igual que 10. Por ejemplo, vamos a calcular, aquí voy a cambiar, mejor voy a poner j. Voy a partir con j en 0, ¿ya? Y aquí vamos a calcular los coeficientes hasta 10. Entonces voy a poner aquí j más igual 1 para que vaya avanzando. ¿Ok? Oye, me faltan los dos puntos. Entonces esto debería calcular los primeros 10 ramitas del árbol. ¿Sí? A ver, del triángulo de Pascal. A ver qué sucedió acá. Ya, aquí faltó un pequeño detalle. Aquí, valores, punto clear. Tenemos que limpiarlo, ¿verdad? Para que el siguiente no nos tome el juego, ¿verdad? Ya, entonces, a ver, vamos a ver ahora. A ver qué está sucediendo acá. Mientras j sea menor o igual que 10. Ya, j parte en 0. Entonces aquí la potencia, que aquí la potencia es la que, ya, ahí sí, la potencia es J, ahí sí, ahí sí, fíjense, ahora sí funciona, fíjense, acá está, este es nuestro triangulito de Pascal, miren, parte con uno, después habían dos unos, ¿se acuerdan? Miren, vamos a ir haciendo el dibujito para que ustedes lo recuerden. Fíjense, el triangulito partía con uno, después tenía dos unos, después que tenía un uno, un 2, un uno, un 3, un uno, y se fijan que esos son los coeficientes que nos van saliendo ahí, ¿no? Entonces aquí tenemos el triangulito de Pascal hasta la parte 10, ¿no? Hasta la potencia 10, ¿verdad? Ahí ustedes pueden seguir jugando, ir poniendo los otros numeritos, ¿sí? Pero básicamente esa es la idea, ¿ok? Muy bien, por eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan me la dejan en los comentarios y ya nos veríamos en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.